Nosotros continuamos Radio U por la Mega donde sea. Hoy celebrando el Día del Médico Venezolano que hace una labor maravillosa. Estuvimos escuchando el reportaje de un par de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela de diferentes facultades, si no me equivoco. Libertad Martínez, estudiante de cuarto año de medicina de la Central, pero no específica. Creo que ella es de la Racetti. De la Racetti. Así es. Y Paola Maldonado, que es estudiante de quinto año de medicina de la Vargas, de la UCB, y además es subdirectora de CUMIS UCB. Así es. Y bueno, yo debo decirlo. Tu señora madre. Mi señora madre, médico. La señora Doris. La señora Doris, le mando un beso y un abrazo. Una belleza. A todos sus colegas médicos que ejercen desde hace muchos años y en toda Venezuela, en todo nuestro amplio territorio, que hacen una labor bien ardua. Bien. Y también lo hacen con dificultades en diferentes centros y bueno, pues eso hay que aplaudirlo porque es un tema de vocación. La gente sigue ahí yendo porque gracias a ellos es que bueno, hay medicina, hay salud en este país. Así es. Bueno, nosotros ya estamos listos para comenzar en Multiverso Geek. Hoy vamos a estar conversando con Fabián Delgado. Él estuvo estudiando ingeniería informática, casi termina, pero tiene rato en esto del mundo de la virtual, ¿cómo se llama? Realidad virtual. Así es. Y tiene un espacio que se pronuncia Fate. Fate VR. VR. Así es. ¿Qué quiere decir Fate VR? Bueno, Fate VR, primero Fate. Bienvenido. Siempre ha sido, gracias, primero que nada, gracias por la invitación, por estar aquí en Multiverso Geek. Les explico rápidamente el Fate. Fate es básicamente mi alias de toda la vida, que he usado en el mundo gamer. Siempre ha sido ese, y yo digo, cuando inicié ese proyecto, tenía que estar presente, a juro, porque sí. Claro. Entonces, Fate VR es básicamente un proyecto mío de alquiler, principalmente, de realidad virtual, consolas gamers, simulador de carreras, todo ese tipo de cosas para eventos y fiestas y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque en Venezuela yo veía que la realidad virtual era algo que se veía pero no se explotaba. Entonces es algo interesantísimo que no se ha visto tanto. La gente está como el sushi, la gente de repente lo veían como algo exclusivo y de repente lo veías en todos lados, pero nadie le sabía sacar totalmente el potencial. Totalmente. Entonces yo vi esa oportunidad y dije, vamos, es un mundo que me encanta, el mundo gamer siempre me ha encantado, pero la realidad virtual era algo que todavía ni yo mismo había tenido la oportunidad de probar. Cuando tuve esa oportunidad de probar la experiencia de realidad virtual, me encantó. Yo dije, esto tiene que probarlo el mundo. O sea, esto tiene que ser algo que se vea más en Caracas, sacarle provecho. Porque tiene muchísimo potencial que explotar y todavía por el futuro que le queda por delante es gigantesco. Claro, y además en el tema educativo, por ejemplo, es muy amplio, ¿no? La educación pues se ha apalancado muchísimo en distintos países ya, y incluso aquí en Venezuela ha habido algún coqueteo importante con el tema de la realidad virtual, de poder, por ejemplo, estudiar historia. O sea, tú caminar en una etapa del mundo, de una temporada muy importante para el arte, y entonces ir entendiendo qué pasaba en ese momento. Y a nivel de arquitectura, ingeniería también, súper utilizado. Y bueno, en los eventos y el uso que le dan los jóvenes, entretenimiento, es impresionante porque justamente hay muchas fiestas en las que los jóvenes de repente dirán, ok, esto es multigénero, ¿no? Vas a estos eventos donde que tengas ese espacio de esparcimiento es maravilloso. Increíble. De hecho. ¿Cómo empezaste a reunir estos equipos por tu cuenta? ¿Cómo hiciste esos primeros pasos? Bueno, primero que nada fue mi curiosidad de querer saber ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia de la realidad virtual? Yo primero tengo que probarlo, me di la oportunidad, ahorré, hice todo lo que tenía que hacer. Incluso tuve que ir hasta Maracay a comprarlo porque había... Sí, aquí todavía en Caracas era una tecnología que no llegaba lo suficiente y en Maracay empezó a llegar y yo tengo que ir. Inmediatamente fui, lo compré, fue la mejor inversión que yo he hecho, puedo decir. Ya yo era mucho de consolas, PlayStation, ese tipo de cosas, siempre lo he tenido y siempre me ha encantado. Pero no, como te decía, no había tenido la oportunidad de la realidad virtual. Y ya tú venías, por ejemplo, con tu emprendimiento, con tu espacio de poder obtener recurso económico a través de lo que tú sabes. En este caso, tú alquilabas consolas normales de las tradicionales, y pasaste a esto de la realidad virtual, o no lo hacías y comenzaste con esto de la realidad virtual. Inició a partir de la realidad virtual. ¿Por qué? Porque fue, wow, es primero experimentar eso en los muchachos que en las fiestas les encanta. Es increíble. Y eso ahorita que comentaban es algo importante, que no solamente se limita al tema de entretenimiento, hay muchísimo
por el que se le puede explotar. Por ejemplo, en la educación hay incluso clases de medicina. Tú puedes usarlo para clases de medicina, arquitectura, para poder ver un plano incluso antes simuladores de construir, de aviones, de vuelos, para los que están aprendiendo, digamos. Hay un montón, ¿no? Demasiado, y ya se está poniendo mucho en práctica, por ejemplo, en la Universidad Católica Andrés Bello, en muchos sitios que ya lo están empezando a usar para clases, para reuniones, etcétera. Que eso también es importante porque, bueno, hay que saber limitarlo, que no llegue tampoco a desconectarse uno por completo, de la ¿no? realidad. De la realidad. Está bien que sea una tecnología que todos exploremos, claro, pero que eso no nos desconecte del mundo. Bueno, pero eso es un poco como el tema digital de las redes sociales, ¿no? Que la gente con su perfil digital a veces jura que es su vida real, que, ojo, que tiene mucho de real también, ¿no? Porque al final... Realidad virtual. La realidad virtual. Al final, en una red social tú te puedes meter en un problema también. O sea, porque crees que porque detrás de un perfil haces algo y no pasa nada, y sí puede pasar, te llega y te toca tu puerta en la vida real. En este caso de la realidad virtual, la inversión fue, digamos, fue muy complicado para ti. O sea, tuviste que, bueno, ahorrar mucho, buscar que te apoyaran para poder empezar con algunos de estos equipos. Supieras que no. O sea, ese es un mito ahorita que tenemos que tocar, porque hay visores como, por ejemplo, Apple, que sacó hace poco el Apple Vision Pro, que costaba más de $1,000. Claro. Entonces, la gente, cuando piensa en realidad virtual, piensa en ese. Costoso. O sea, piensa en carísimo, y no, en verdad hay muchas opciones y cada vez se van agregando más al mercado con buenos costos. Por ejemplo, los MetaQuest son muy, muy, muy accesibles. Están los Pico, o sea, son diferentes marcas que se han ido agregando al mercado, bastante, bastante accesible. Hay para todo tipo de niveles también. Están los MetaQuest Pro, que son muchísimo más costosos, pero ya son con otra finalidad. Todo depende también del objetivo que quieras con ellos. ¿Y ellos quiénes son? ¿Los MetaQuest? Los MetaQuest vienen del Meta, de toda la parte de Facebook, y ellos sacaron su marca de visores. De Meta, ya, Meta. La empresa, claro. Correcto. Listo. Los MetaQuest. Y bueno, Apple también quiso competir por su lado, pero Apple fue un precio desorbitante. Bueno, siempre se le va. Se le va de las manos. Entonces la gente obviamente tuvo temor al pensar en eso inmediatamente. Oye, son $1,000 ya. ¿No? Claro. ¿Y qué juegos puedes disfrutar en realidad virtual o en este tipo de equipos? Bueno, en juegos principalmente, uno de los más conocidos, así que todo el mundo ama, es uno que se llama Beat Saber. Seguramente lo has conocido, que son unos cubitos que vienen al ritmo de la música y tú tienes unos sables en las manos. Okay. Seguramente lo has visto. Sí. Que los vas cortando al ritmo de la música. Ese a todo el mundo le encanta principalmente. Okay. Pero últimamente de verdad que se han ido añadiendo demasiadas propuestas muy buenas. Hay uno que bastante conocido también que se llama Richie's Plank, que vas caminando por una tabla a 100 pisos de altura. Yo te iba a contar ese. Ese tiene muchísimas anécdotas. Ese yo lo hice y a mí no me da demasiado miedo las alturas. Le tengo mucho respeto a las alturas, pero no soy así un tipo que me muera a las alturas. Y en ese juego me dio miedo. Así me dio pasa. miedo, chamo. O sea, claro, estaba eso, como a 100 pisos, a 100 metros, no sé cuántos metros de altura, viendo hacia abajo, y de repente dije, epa, me entró como un colapso ahí, y el digamos, como el especialista me agarró así como, tranquilo, brother. Acuérdate que es un juego, no sé qué, porque exacto. me dio, chamo, como un soponcio. De eso va un poco, ¿no? De hacerte vivir la experiencia tanto que sí, al final tu mente entra en ese universo y de eso. Tal cual. Es así. Hay muchísimas anécdotas con ese juego, de verdad. Incluso en mi casa con mi familia han pasado unas cosas. Yo mismo he sudado. ¿Nunca te has caído y te has quedado como en 4 patas en el piso, así como sujeto, como un gato? Yo no, pero sí he tenido casos. Ajá, exacto. Yo creo que yo sería ese caso. Crisis de nervios, gritos, un poco de todo. Claro. Pero es muy, muy, muy interesante todo lo que ocurre gracias a eso. Nosotros estamos conversando hoy en Multiverso Geek con Fabián Delgado, que es un crack, bueno, se ha dedicado a entender, a buscar especializarse en el área de realidad virtual. Tiene un espacio comercial en donde alquila pues todas estas experiencias para fiestas, para eventos, incluso con fines educativos. Así que bueno, si quieren contactarte, ¿cómo lo pueden hacer, Fabián? Bueno, pueden hacerlo a través del Instagram, es @FadeVR piso o @FadeVR, por si acaso. Eso. Piso. Y en TikTok también como @FadeVR CCS. Muy bien, vamos a escuchar un poco de música. Esto es Multiverso Geek. Radio U por la Mega. Donde sea. Bueno, Fabián Delgado se ha dedicado a formarse y a conocer y a invertir, digamos, en distintos equipos que tienen que ver con realidad
virtual, nos ha estado contando un poco acerca de su experiencia, cómo ha ido creciendo, cómo, bueno, además es un seguidor de toda esta movida gamer desde muy pequeño y bueno, se ha especializado en esta área para, de hecho, alquilar servicios a través de distintos equipos de realidad virtual. Yo quería preguntarle a Fabián si hay una nueva tendencia que esté llamando mucho tu atención, que tú digas, ok, mi próximo paso puede ir hacia allá, ver cómo los chamos interactúan con este tipo de juego, o es equipo. Bueno, ahorita hay una tecnología que me llama demasiado la atención, sin embargo, todavía no la he podido probar, que son las chaquetas ápticas, que eso yo creo que va a ser un poco parte de lo que va a ser el futuro de la realidad virtual, pero ahorita está siendo muy experimental. Es para el movimiento. Es para que es una chaqueta que tú te la colocas y todo lo que te ocurra, ya sea en el juego, en la experiencia que estés experimentando, tú lo sientes. Lo vas a sentir en tu cuerpo. Entonces, ¡qué bueno! Chamo, qué maravilla, brother. Yo siento que ese puede ser básicamente el futuro. Incluso PlayStation hace no mucho dijo que para las consolas iban a implementar también olores en los controles. Yo siento que eso quizás también más adelante pudiese ser algo que implementar. Si ya tenemos las sensaciones en el cuerpo, imagínate agregarle luego olores. Olores es increíble. O sea, sería una experiencia totalmente alucinante. Inmersiva de verdad. O sea, muy loca, Wow. muy loca, muy loca. O sea, como un parque de Disney, pues, más o menos. Peligroso. Bueno, claro, al Es final... como todo, Andrés, sí, estamos acá en la conversa. Aquí todos los invitados, cuando vienen, Y los empezamos productores empezamos en una conversa. Pedrito, el operador, Entonces todos nos quedamos y qué olores. Y Andrea dijo, "Ah, pero qué miedo". Yo, bueno, como todo, ¿no? O sea, Pero para que tú veas el nivel de inmersivo, es que hace poco tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad Santa María, que nos invitaron. Ellos hacen, digamos, una parte donde tienen que representar a diferentes países. Y una de una amiga mía que estuvo representando a Barbados, ella quiso probar la experiencia de realidad virtual paseando por Barbados. Entonces uno le coloca videos 360 caminando por las playas, caminando por las calles de Barbados, y esa gente estaba encantada por el nivel de inmersión que tienen. O sea, se sentían dentro del país. Ya de por sí estaban con las catas de diferentes alimentos del país, diferentes... Qué maravilla, pana. Es que ahí es donde está el tema educativo, porque cuando tú involucras esta experiencia que es realmente inmersiva y ya no te quedas en las palabras, en que el profesor te lo comente o que tú lo leas en un texto, sino que lo puedas ver, más allá de verlo en YouTube, en un documental, puedas voltear y digas, mira la gaviota allá arriba y es el tipo de ave que está ahí, porque además es tal cual, es muy fiel a, digamos, a esa sensación, ¿no? Tal cual, y bueno, es una oportunidad también, si no tenemos dinero para viajar, por lo menos podemos hacerlo desde nuestra casa, ¿no? Total. De cierta forma, es algo que podemos ayudar. Y bueno, algo que estábamos comentando aquí fuera del aire también es como esas diferencias de los distintos equipos. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, los equipos de PlayStation VR, que a diferencia de los MetaQuest, unos son standalone, o sea, es decir, se pueden usar únicamente el visor sin necesidad de cable, son totalmente autónomos. En cambio, el PlayStation VR depende netamente de la consola a través de un cable. ¿Qué diferencias hay? Obviamente, en PlayStation vas a tener una calidad de gráficos muchísimo mayor que en los MetaQuest, porque los MetaQuest son unos equipos que tienen una capacidad de 3 horas de batería, por ejemplo. Y lo que tienen es un procesador de lo que les pondrías a un teléfono. Pero que te pueda durar 3 horas con la calidad de gráficos que tiene, aún así es impresionante. Obviamente PlayStation le va a ganar en ese sentido, porque está conectado a una máquina con un procesador enorme. Bueno, que además ellos uno de sus beneficios, bondades es ese justamente, las gráficas, ¿no? Justamente. Y entonces ya pasamos por lo que fue el PlayStation VR 1, ya estamos en el 2 y no me quiero imaginar lo que va a ser ya cuando esté en 3, 4, 5, porque la calidad de gráficos o el futuro que le pueda deparar va a ser increíble. Claro. Entre otras cosas también que te quería comentar es que yo no sé si tú conoces un poco la diferencia, seguramente la habrás oído, entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Profesor, por favor, enséñenos. ¿Por qué? Porque es que últimamente se está viendo en los nuevos visores, te dicen en la propaganda o en el comercial que son de realidad mixta. Entonces la gente no entiende que te mezclan, que es lo mixto. Y lo mixto es básicamente que te combinan realidad virtual y realidad aumentada. La realidad virtual es netamente ese espacio generado totalmente por computadora. Y la realidad aumentada es cuando usas un espacio ya, por ejemplo, aquí... ¿Grabaste un video de ese espacio? Algo así, o sea, por ejemplo, llegaste a jugar Pokémon GO.
No. Bueno, yo no. Sí. Okay. No, exacto, no. Bueno, Perdón. en Pokémon GO tú ibas paseando por la ciudad, ellos te decían, en tal punto de la ciudad hay un Pokémon. Tú te acercabas, colocabas la cámara y en la cámara te surgía, buscabas hasta que encontrabas ahí un Pokémon. Ya. Entonces, Eso es realidad aumentada. la realidad aumentada usa un espacio ya existente, por ejemplo, en esta cabina, que de repente aquí en la mesa de la cabina. Y es como si le pusieras a otra dimensión de algo que es desde el aparato que tú utilizas, ¿no? Correcto. De Entonces, tecnología, quizás. Usamos elementos virtuales o elementos generados por computadora en nuestra realidad. Entonces ahora se está usando lo que es la realidad mixta, que usa parte de ambos, porque tú puedes, por lo menos puedes escanear tu casa entera o escaneamos esta cabina. Okay. Escaneamos todo lo que tiene la mesa, las sillas, etcétera. Y entonces ahora la realidad virtual va a usar esta silla y en vez de silla lo va a convertir en, qué sé yo, en un campo de paintball y eso es un obstáculo. Por darte un ejemplo. Y usa todo esto de manera tal de crearte con el espacio ya existente una realidad virtual. Qué locura. Y bueno, al final eso hace que sea mucho más tuya la experiencia, o sea, que sea más cercana, porque es tu espacio desde donde tú estás también, ¿no? Exactamente, te adaptas totalmente. Claro. Y esa es la idea también de todas estas empresas que están haciendo estos equipos, es que sea algo muy personal, algo que puedas usar en tu casa y sea, este es el equipo de Fabián, Claro. de cualquiera de nosotros, totalmente personalizado. En casa. Ajá. Y Fabián, una pregunta. Eso que comentaste, por ejemplo, en el caso de la realidad aumentada, de escanear ese espacio, ¿eso es un servicio que tú ofreces también? Porque entiendo que puede ser utilizado para muchísimas cosas también en institutos, en museos, bueno, es como la misma realidad aumentada, ¿no? Es como otro producto, ¿no? Bueno, si supieras que en realidad es muy sencillo. Ahorita todos los equipos que están, por ejemplo, el MetaQuest 2, MetaQuest 3, te ofrece esa parte como de personalizar y el escanear, que yo lo digo así que quizás suena muy técnico, pero es algo tan simple. Sí, escanear, podemos escanear un documento con nuestro teléfono haciendo una foto, ¿sabes? Tiene un formato de escaneo, pero en una sala, ¿cuál sería la forma de hacerlo? Es lo que te digo, o sea, lo han hecho de una manera tan amigable que cuando lo comienzas a hacer es algo súper sencillo. Es básicamente, vas paseando, voy aquí, coloco una línea, aquí está la silla, mido cómo está la silla, etcétera. Es súper sencillo y es una broma que queda ya totalmente guardada personalizada. Pues ya tu casa está guardada con todas las dimensiones que tú dejaste. Qué cool, imagínate. Eso será lo que utilizan las aplicaciones de diseños de interiores también. Correcto. Ay, no, me encanta. Ya va, perdóname. Voy a buscar la aplicación ya. Mira, pero súper interesante, Fabián, conversar contigo, Fabián. Y darnos esta mentalidad un acercamiento súper cool de entretenimiento, pero también educativo y de muchas facetas del trabajo del emprendimiento que estás llevando desde hace un tiempo. No, de verdad, gracias a ustedes y los invito de verdad a formar parte, a probar lo que es todo lo que es la realidad virtual, porque de verdad que es un ambiente donde hay muchísimo por explorar, muchísimo por explotarle y el futuro que tiene es muy, muy grande. Esto apenas yo creo que es el inicio de todo este tema de la realidad virtual. Fabián, el contacto para que la gente pueda ubicarles, tanto con tu emprendimiento, así como tu espacio personal. Bueno, les recuerdo, en el Instagram es @faithvr piso, en TikTok pueden encontrarnos como @faithvrccs. Y bueno, si quieren, ya mi Instagram personal es @Fabián Delgado, piso 99. Muy bien. Pues un placer conocerte, Gracias, Fabián. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ya nosotros tenemos que despedirnos. De nuevo, reiteramos, saludo enorme a todos los médicos venezolanos que están celebrando su día. Cracks todos, gracias, porque gracias a ustedes pues nosotros podemos tener esa atención obviamente de salud tan necesaria. Nosotros nos tenemos que despedir, @MarijoMaracas, @Alejandro con Instagram, @LaMega107, nos vamos para el CRP Viejo. Chao.